Vamos a continuar con esta segunda parte el día de hoy en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice así su palabra. Como ya lo tenemos de memoria, ya ni siquiera tenemos que abrirlo, pero definitivamente vamos a usarla. Dice capítulo 3 versículo 18, es el último versículo que Pedro está escribiendo y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Este es un texto muy hermoso en el cual Pedro está llamando a poder tener un momento donde tiene que ser algo completamente activo y continuo. Este no es una opción, este no es una sugerencia, esto no es un si tienes tiempo, este no es si ves la posibilidad de poder crecer. No. Esto es un mandato. Esto es como tú tienes que verlo como una orden que viene directamente desde la eternidad. Usa a Pedro y Pedro nos lleva a través de su carta con este mandato. Es imperativo, es urgente. La semana pasada vimos los elementos de por qué era urgente. Hoy no vamos a repasar eso, pero necesitamos afianzar una y otra vez que esta es una realidad en cada hijo de Dios. Por eso es que hablamos de raíces firmes, porque necesitamos entender una y otra vez que esta no es una opción. No es crecer en una filosofía, no es crecer tampoco en una moda, en una posibilidad o en una religión, o mucho menos en una denominación con sus distintivos. Esto significa crecer en una persona, en la cual están albergados todos los atributos de Dios y en el cual se le ha entregado toda autoridad. Necesitamos saber claramente con quién nos relacionamos, a quién le hablamos, a quién le tememos. Necesitamos echar raíces profundas en su persona. Y a veces esta no es una realidad en las personas, claro está, que no tienen una relación con Cristo. Pero a veces, como le digo, esta es una realidad muchas veces en los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios llega a los pies de Cristo, viene así, con sus paquetes, con sus cargas, con sus pecados, con cosas que le atormentan. Aún todavía no es un hijo de Dios. Viene, recibe un mensaje que le comunica buenas nuevas. Son buenas noticias, le promete una renovación, una transformación, le promete un mañana mejor, pero sobre todo es una limpieza completa de todas sus cargas y de todos sus pecados. Dios no solo lo llama ahora a someterse a su autoridad, sino Dios le entrega también como regalo la inmortalidad. Esa inmortalidad empieza conociendo a esta persona. Oh Padre, le dice en Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dice. Aquí empieza en la tierra la vida eterna. Aquí empieza. Y cuando hablamos de esta realidad que sucede en las personas que llegan a conocer a Cristo, allí está el Señor. Pero sucede también que muchos de los hijos de Dios se quedan estancados o se quedan en una vida cíclica. Se conforman con la primera experiencia. Se conforman con que el Señor ya limpió de sus pecados, les ha quitado sus cargas, les ha quitado los paquetes de culpabilidad, les ha arreglado sus caminos y ellos se conforman con esto. No va a pasar mucho tiempo para que ellos de una relación pasen a una religiosidad o a una religión. La religiosidad es: voy cada domingo, llego a tal hora, cumplo las cosas que tengo que cumplir y me voy. Esto lo sucede en otras religiones, si usted se da cuenta, y la vida sigue tan igual como si Cristo no nos hubiera conocido. Porque en esta experiencia primigenia,
esta primera experiencia donde uno conoce al Señor y limpia sus pecados, el Señor le permite un gozo, le permite una alegría con Él. Pero la experiencia esta no te sirve para la larga carrera. Es una carrera larga, no es una carrera corta. Es una carrera que Dios no la ha diseñado para que se cumpla a velocidad. No es una carrera a 100 metros planos donde el más veloz gana. En esta carrera la tortuga gana. Es una maratón. Es una carrera donde el más lento triunfa. El que tiene mayor resistencia. Y cómo este hombre o cómo esta mujer, siendo una tortuga, va a poder culminar esta carrera con el conocimiento de la gracia y con el conocimiento de esa persona. El crecimiento que tiene que llevarse a cabo en dos vertientes: la gracia del Señor y el conocimiento de su persona. Experimenta, lo entiende, lo vive y fluye hacia los demás. Extiende gracia, extiende misericordia, extiende paciencia, extiende bondad, extiende generosidad, extiende plazos, como el Señor también le muestra plazos. Una y otra vez va fluyendo porque conoce a Él. Dios le muestra que aún en su media debilidad, en medio de sus debilidades, el poder suyo del Señor se está perfeccionando. ¿Cómo va creciendo en el conocimiento? Entendemos entonces que el Hijo de Dios tiene que ir avanzando premeditadamente, planificando, separando un tiempo en medio de ese momento que te da tu trabajo, en medio de ese momento donde tú haces tus ejercicios, en medio de ese fragor donde tú estás luchando para poder pagar tu agua, para pagar tu luz, para poder educar a tus hijos. Separar un momento de manera intencional. No es un momento informal donde tú agarras antes de salir, abres la Biblia, miras, señalas con tu dedo y luego tratas de memorizarlo y saber qué te ha dicho Dios. No, es intencional, es sistemático, está planificado. Es como de la misma manera te vas a tu trabajo a 1 hora y sales de 1 hora, de la misma forma separas un tiempo clave, claro, donde tú puedes pasar un tiempo con Él. Aprovecha las oportunidades que el entorno de la iglesia te brinda. Lo tomas, lo agarras, le urges y llegas a entender claramente que este crecimiento se empieza a dar. Una vida de transformación, una vida donde la metamorfosis de adentro hacia afuera empieza a verse. Esa es nuestra visión como iglesia. La transformación de vidas y la preparación de estas vidas para la propagación hacia próximas generaciones. Eso nos mantiene unidos. Eso hace que yo pueda estar entre ustedes y ustedes también conmigo. Eso hace que podamos permanecer juntos y yo pueda permanecer en este lugar. Y nos permite a todos nosotros entender claramente sus deseos. Cuando el Hijo de Dios vive vidas cíclicas, el Hijo de Dios una y otra vez está repitiendo en la misma situación. Llega a una meseta, pero de ahí ya no pasa. Vuelve nuevamente al ciclo de dejadez, de caída, de apatía. Vuelve nuevamente a darle lugar para su carne. Ya no toma, ya no bebe, ya no golpea a su mujer. Ya no habla lisura, ya no lo ven salir de las discotecas. Pero no ha pasado de eso. Su vida empieza a girar hacia la moralidad y no empieza a girar hacia el crecimiento y hacia la profundización de una persona. Lo pueden señalar como un hombre bueno, como un hombre moral, pero de allí ya no pasa. Ha llegado a una meseta y se conforma con la primera experiencia. El Hijo de Dios tiene que seguir avanzando y para poder avanzar necesita separar intencionalmente, tomar las herramientas que Dios le trae en su soberanía, aprovechar las circunstancias. Eso es lo que estamos entrando en pacto, por ejemplo.
dentro de Pacto, que ayer hemos empezado a inaugurar, es la mayordomía de los conflictos. No mi enfoque en cómo solucionarlos, sino cómo voy a gestionar los conflictos que se van a dar a lo largo de mi vida matrimonial y en mi familia. ¿Cómo los voy a gestionar? ¿Cómo los voy a aprovechar? ¿Cómo voy a crecer en esto? ¿Cómo esto me va a permitir arreglar con mi pareja, cohesionarnos, hacernos sólidos? Porque cuando nuestro enfoque está en solucionarlo no quiero problemas. Quiero que las cosas me vayan bien, pero el problema es que sigues en la primera experiencia y basta que alguien prenda un fósforo para que eso ¡boom!, estalle. Cuando entendemos esta realidad del crecimiento que tiene que darse en los hijos de Dios, entendemos también nuestra responsabilidad. El hijo de Dios tiene que seguir avanzando, el hijo de Dios tiene que seguir creciendo. El Hijo de Dios tiene que seguir cada vez más a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Su carácter desarrolla, avanza. Y cada uno de ustedes está inmerso. Cada uno de ustedes va en algún lugar de la carrera. Algunos de ustedes están cerca a la meta. Y no digo porque están viejitos, sino porque cada vez más han ido madurando y aprovechando todo lo que Dios ha dado para sus vidas. Y esta es una hermosa realidad. Por eso es el título de esta serie. Y aquí se desprende una premisa: cuán fuerte es su raíz, también fuerte será su resistencia. Cuán fuerte es la raíz de un árbol, también fuerte será su resistencia. Entendamos claramente que esta es una realidad que debe suceder en nuestras vidas. Una realidad donde nosotros tenemos que nutrirnos. Y a propósito, nuestras raíces deben profundizar, buscar con anhelo, con hambre, llegar a esas corrientes de agua para que nuestro fruto salga a su tiempo y nuestra hoja no caiga. Y que todo lo que a continuación hagamos sea de bendición en nuestras vidas. Estemos situados en momentos de mucha algarabía o estemos situados en algún momento de mucha tristeza, igual lleve a ser bendición a nuestras vidas. Cuando nosotros miramos la gracia del Señor, entendemos la gracia en varios aspectos. A veces el aspecto nada más de la gracia que se entiende es que Dios me salvó porque tuvo fe. No hice nada al respecto y Dios me reclutó, me salvó, me limpió y ahora soy de Él. Pero la gracia, como decíamos la semana pasada, tiene otra cara. Esa moneda es para habilitación, la primera cara. Dios te habilita en su presencia, te limpia, te perdona tus pecados y estás habilitado delante de Él para adorarle, para hablarle, para disfrutarle, para recibir de Él esa gracia especial y no la gracia común que llega a toda la creación. Esa gracia común que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Dios derrama su gracia común a todos, pero su gracia especial solamente es para sus hijos. Esa gracia te habilita para que recibas de Él directamente sus favores. Te lleva a crecer, te lleva a ser de bendición, te lleva a exponenciarte. Y la otra cara de la moneda, por eso, es que no solamente habilita, sino transforma. Esa gracia empieza a guiarte, a cuidarte. Como dice Tito, en la carta a Tito, esa gracia continuamente nos ayuda a vivir de manera piadosa en nuestras vidas. Y es interesante cuando uno mira esta realidad, que uno empieza a recibir los favores de Dios en medio de los diferentes fragores de nuestra vida. Esa gracia transformadora no es estática, continuamente está haciendo de nuestras vidas una transformación. Y a veces, en medio de nuestras propias debilidades, Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. ¿Sabe, hermano mío? Es interesante que cuando nosotros miramos hacia atrás, ya no estamos en las mismas tonterías o niñerías.
Ya no estamos en los mismos pecados grotescos, nuestros pecados empiezan a refinarse. Pero no es porque nos hemos perfeccionado en lo malo, sino porque nuestra percepción ahora crece y empezamos a identificar cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos. Antes nos alarmaban pecados grotescos, vulgares, que podían darse a la vista de todos. Pero nuestras vidas han ido transformándose y creciendo. Y nuestro entendimiento también se ha ido abriendo y empezamos a profundizar y a mirar desde adentro que hay cosas que aún todavía hay un largo camino que recorrer. Por eso es que el cristiano casi nunca está conforme con su crecimiento espiritual. Casi nunca está conforme con la estatura que tiene. Solo las únicas personas que están conformes, satisfechos con lo que son y con lo que hacen, son los fariseos. El Hijo de Dios sabe que aún hay muchas cosas que ajustar. Hay muchos pernos que hay que darle todavía vuelta y hay que ajustarlo. Y entendamos esta verdad. ¿Qué señales prácticas se pueden mostrar en medio de nuestras vidas que hemos crecido en gracia? Una de estas primeras cosas tiene que ver con el hogar. El hogar tiene que ver cómo un padre ahora empieza a corregir a su hijo. Si antes lo ninguneaba, si antes le gritaba o de antes lo hacía levantar desde la patilla, ahora ya no lo hace así. Ahora lo espera, ahora le tiene un poco de paciencia, toma aire y le habla. Empieza a ver y a transmitir lo que Dios hace con él, lo transmite ahora con las personas más cercanas a sus vidas. No significa que no se enoja, no significa que no se enoja, no se incomoda con alguna irresponsabilidad de su hijo, pero ha crecido. Su trato se ha refinado, es intencional. Ya no solo le dice a su hijo, ¡no grites! Y él está gritando. Ahora él le dice, por favor, no grites. Él también ha bajado la voz. ¿Cómo puede verse esta gracia en el trabajo? Esto tiene que ver la forma en cómo extiendes los plazos a una persona que tal vez te desilusiona. Cómo extiendes tus favores y le rodeas de oportunidades a personas que probablemente no van en la misma carrera que tú. O que probablemente puedes comprender una fecha muy especial hacia alguien y no entiendes solamente su vida como productividad, sino también su vida como existencia. Que tiene su trasfondo, que tiene sus dolores, que tiene también algunas situaciones que necesitan atenderse. Puedes verlo en la iglesia, con la persona que ha caído, con la persona que de alguna manera no está caminando a la misma altura de tu propia concepción de santidad. No lo señalas, no lo aplastas, lo buscas, lo amas, lo reconfortas. Extiendes un poco de tiempo para poder abordarlo. Estás vigilando y supervisando que avance, que estudie, que crezca, que venga a orar. Estás pidiéndole, si es que no puede orar, ¿qué puedo hacer por ti? Puede verse también esto en nuestra economía, o puede verse esto en nuestra comunidad, en nuestro barrio, con la viuda que de pronto se queda ahí, con el borracho que llega a tus puertas, con el drogadito que está caminando desnudo y no ha comido hace muchos días. Puede verse la gracia de cómo Dios te sacó y ahora cómo tú fluyes a otros a través de los favores que Dios también hace contigo. Cuando el Hijo de Dios vive empecinado en sí mismo, vive mirando solamente su crecimiento y sus propias necesidades, no puede fluir la gracia. Porque todo se agota en Él. Todo se agota en los 2 o en los 3 o en los 4 donde está la familia. ¿Sabe? Aún la gracia se puede ver en nuestra economía, en nuestra generosidad. Cuando nosotros entendemos que darle al Señor de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, esto no es engordar a una persona, no es suplirle una buena vida a alguien. Es apoyar un proyecto, es para pagar una luz. Es para poder apoyar unas misiones, es para poder sustentar al que está más lejos, es para poder extender nuestras manos hacia otras latitudes y aún en el lugar donde Dios nos pone. La gracia se manifiesta en muchos aspectos.
Y aquí vienes a veces en medio de la gracia diciéndole: papá, papito, por favor, quiero paciencia. Y Dios dice: muy bien, hijo, paciencia tendrás. Vamos a ver en qué parte eres débil. Eres la parte débil aquí en tus relaciones. Muy bien, voy a permitirte en mi gracia que atravieses situaciones un poco difíciles y voy a ponerte allí. No, papá, ¿cómo me vas a hacer eso, papá? No, papá, más bien extiende tu varita. No, hijito, yo no soy una hada madrina, hijito. Yo no tengo una varita que va a tocar tu cabeza y mañana te vas a despertar con toda la paciencia del mundo. No, hijito, no eres un robot para que yo te programe y actúes de una manera en la que tú quieres que actúes. Eres un ser humano, estás tejido, tienes emociones, tienes conocimiento. Tienes muchos recursos que yo te voy a dar. Tienes personas que te pueden aconsejar. Tienes cursos donde puedes estudiar. Tienes mi amor, tienes mi favor, tienes mi presencia continua. Puedes pedirme, puedes orar. Yo te voy a escuchar. Ten tu problema. No, papá, así no juego. Yo quiero algo mucho más rápido, como la sopa Ginomen, que yo le meto y está listo la sopa. No, hijo, así no funciona el reino. El reino no funciona así. Vas a crecer, vas a aprender a perdonar, vas a aprender a tolerar como yo te tolero. Vas a aprender a perdonar como yo te perdono. Vas a poder aprender a tener paciencia como yo te tengo paciencia con ese pecado escondido que ni tu esposo sabe y que día a día te lo perdono. Día a día me dices: ya no más. Y lo vuelves a hacer, hijito. Y yo te perdono. Y te tengo paciencia y te extiendo mi longanimidad, te extiendo mi amor, esperándote. Y te rodeo de muchos favores. Haz tú lo mismo, hijo. Y esta es la vida del Hijo de Dios, la vida cristiana. Una vida que crece en gracia, crece en conocimiento, que no es una opción, que es algo imperativo, que es algo premeditado, que es algo que tenemos que planificar, que es algo que tenemos que proyectar, no solo en nuestras vidas, si eres líder de un hogar, en tu propia familia. Y tienes que insistir, y ambos van a tener que ayudarse y trabajar, porque no es fácil. Y entonces cuando miramos todo esto nos damos cuenta claramente, y miramos hacia atrás, nos damos cuenta claramente que esto ahora empieza a ser una realidad en nuestras vidas. Que las cosas que antes nos ahogaban, ahora ya nos ahogan, nos refrescan. Si antes nos ahogábamos en un vaso con agua, ahora ese vaso calma nuestra sed. Y hemos empezado a crecer. Dos vertientes se dice aquí en el capítulo 3, versículo 18. Creced en la gracia y creced en el conocimiento del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entendamos, por tanto, esta primera parte. En la segunda parte de la gracia, en la segunda parte de este mandamiento, nosotros encontramos otra palabra más que empieza a incrustarse ahí. Es la palabra conocimiento. Paramos el sermón y ahora nos vamos a trasladar un momento al aula de clases. Nadie me ha traído manzana, pero igual vamos a seguir enseñando. Dice en la segunda parte que ya no solamente tienes que crecer en la gracia, sino ahora tienes que crecer en el conocimiento. La palabra conocimiento es gnosis. Y aquí está agregado una palabra más que la hace imperativa o mucho más urgente. Se compone, esta palabra epignosis se compone de la palabra epi, la raíz epi, que es una preposición que intensifica el significado, y lo segundo tiene que ver con gnosis, que significa conocimiento o comprensión. Cuando tú a la palabra gnosis, que es conocimiento, le pones o le antecedes y le unes la palabra epi, lo hace urgente, lo hace puntual, lo hace intencional. Por eso es que cuando miramos la palabra epignosis, dice, por tanto, epignosis significa conocimiento profundo, preciso y pleno, en contraste con gnosis, que es un conocimiento más general. Un ejemplo de gnosis. Todos aquí como latinoamericanos, antes de ser cristianos sabíamos quién era Jesús. ¿Amén o no?
¿Cuántos sabían quién era Jesús? Levante su mano. Antes de ser cristianos. Casi todos. ¿Por qué? Porque era parte de nuestra educación. El curso de religión nos decía que Jesús es el Salvador del mundo. Gnosis, conocimiento. Todos aquí conocemos quién es la presidenta de la nación. ¿Alguien no la conoce? Levante su mano. Todos tenemos gnosis acerca de quién es la presidenta, pero epignosis significa un conocimiento profundo, preciso y pleno de esa persona. Y ahí sí yo no sé. Yo no sé. Sus detractores de la presidenta dicen de los roles y dicen de tantas cosas, pero en la política es así. Pero si yo fuese su amigo y estuviese con ella en una relación constante de amistad y la acompañaría a su casa y luego me iría a mi casa y trabajaríamos juntos, yo sabría precisamente qué pasa con esos relojes. Pero no, yo solo tengo conocimiento de quién es ella. Gnosis, pero no epignosis. Cuando el Señor nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, si te das cuenta, hay dos cosas ahí en donde debemos crecer. El curios, el señorío, y luego sus designaciones, Salvador. Hay dos vertientes interesantes, lo vamos a desarrollar la próxima semana todavía. Pero aquí necesitamos entender claramente esta gran realidad. Cuando se nos llama a crecer en el conocimiento del Señor, estamos hablando de la profundidad que debe existir. Pedro no lo conoció a Jesús de esa manera. Pedro le tomó su tiempo y en esta carta, que es una de las últimas cartas que muchos detractores dicen no le pertenece y otros defensores dicen sí le pertenece, Pedro ya está viejo. Pedro ha recorrido mucho camino, muchas aguas han fluido por su lugar. Y Pedro en este momento sabe claramente quién es el Señor. En el versículo 18 dice, Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pero eso no fue así en un momento. Hay un momento donde Jesús está en la barca, están cruzando el lago y se desata una fuerte tormenta, un fuerte viento, de tal manera que la embarcación estaba zozobrando. Ellos están asustados, despiertan al maestro, el maestro se para delante de la embarcación, le habla a los vientos, le habla al mar y todo se calma. ¿Se acuerda de esa historia? Sí. Y ellos voltean y se dicen con temor, ¿quién es este? Dice, que aún los vientos y el mar le obedecen. En ese momento donde ellos estaban sosteniendo una relación con Él, no tenían pleno conocimiento de quién era. El que en ese momento estaba reprendiendo al mar y la naturaleza le estaba obedeciendo. Pero ya era una pregunta en sus corazones, ¿quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Pedro va a seguir avanzando en medio de su camino y cuando él está terminando ya la carrera, él va a dar un consejo muy sabio. Y va a hablar acerca de cosas que uno tiene que tener mucho cuidado, de no ser apresurado en sus iniciativas y más bien de calcular y de pensar un poco acerca de lo que va a hacer. Él dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe claramente que en algún momento Jesús le dijo, yo he orado por ti, que tu fe no falte. Pasado mucho tiempo después de haber fracasado, llorado amargamente, haber pasado esa experiencia, mucho más adelante dice, tengan cuidado. Yo he pasado ese lugar. En mi ruta de crecimiento, en la maratón que yo he desenvuelto, hay peligros que se van a dar en esa carrera. Tengan cuidado. Y él sabe claramente esta realidad. Por eso es que es muy importante entender claramente que bienaventurado es el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esta persona crece en el conocimiento y la gracia del Señor. Es intencional reflexionar, profundizar
y rumiar en la ley de Jehová día y noche sería para irresponsables. Hay que dar de comer a los hijos, hay que trabajar, hay que hacer de alguna manera nuestros quehaceres, o hay que estudiar, o hay que hacer los exámenes, hay que entregar ciertos encargos. El hombre que hace de esta manera y crece y ensancha y profundiza sus raíces en esta persona que es Cristo, planifica, es metódico, toma el control de su vida, no la vida toma el control de él. Toma el control de sus impulsos, no sus impulsos lo gobiernan. Es intencional. Y esto es un desafío para nosotros. Por eso es que cuando Pedro dice juntamente con los demás, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Él está admirado en su momento, pero va a llegar a crecer y entender claramente esta gran verdad. Por eso es que cuando el versículo 18 del capítulo 3 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice al final, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Él está reconociendo en este mismo momento, ya no con gnosis, sino con una epignosis mucho más profunda. Él está reconociendo a Él. Es Él. A Él le debemos la gloria. A Él le debemos todo lo que nosotros somos, quiénes somos y por qué estamos en este mundo. Reconoce al tetragramatón, reconoce a Yahweh, al innombrable, al inmortal, al eterno. Su conocimiento se ha profundizado, sus raíces se han hecho fuertes. Ya no juega la iniciativa personal y particular de buscar un lugar, un ego. Ahora le aconseja a los ancianos también como él, que cuiden a las ovejas, que no luchen por tener preeminencia, que tengan paciencia, que amen a las ovejas. Y a los jóvenes les aconseja que se sometan a los ancianos. Ha madurado, su carácter se ha transformado. Ya no está peleando con los otros 12, 15 se sienta a la derecha o 15 se sienta a la izquierda. Es otro. No se ha quedado en la primera experiencia. No se ha quedado en el tiempo donde Dios limpió sus pecados y vive de eso. Ya no es escaso, avanzado. Y para que podamos entender esto, es necesario claramente que este conocimiento de Dios y de su voluntad tiene que ser hecho con mucha premura, con mucha urgencia. Uno tiene que ser intencional, tiene que tomar los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Tome los recursos, no evada las situaciones que Dios permite en su soberanía que atravieses. No te des por perdido, no patees el tablero, no salga esa frase que pertenece solo a un niño, ya no juego, y agarra su pelota y se va de la cancha. No. Permite más bien que el Señor siga haciendo su obra en ti y puedas tomar los recursos que Dios trae a tu vida para seguir en este camino de perfeccionamiento. ¿Sabe? Quiero finalizar esta enseñanza porque vamos a tomar nuestra cena el día de hoy. Y necesitamos entender claramente, por tanto, que hay una relación muy clara entre gracia y conocimiento. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de esos favores que el Señor trae a nuestras vidas y los favores que también mostramos hacia otros de la misma medida. Y cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de la profundización en esa persona. Y entonces, ¿por qué a veces una persona no permanece? Oiga, probablemente sus raíces serán muy cortas. A veces es más fácil decir para nosotros, no, es que no era cristiano. Es más fácil. ¿Y qué hacemos con los años de servicio? ¿Y qué hacemos con los años donde oraba? ¿Y qué hacemos con los años que leía su Biblia? ¿Y qué hacemos con los años que decía a otros, oye, Cristo es el camino, la verdad y la vida? Es mucho más fácil cerrar la puerta y decir, no, es que no es cristiano.
Lo que sucede siempre es que a veces hay personas que sus raíces no se han profundizado. Y cuando llega el momento, es el momento donde el árbol se empieza a secar y pronto está a caer. En el capítulo 2, versículo 20 dice así. Ahí en Pedro, ciertamente dice, Pedro capítulo 2, versículo 20 dice así. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ojo, por el epignosis, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en el mundo, en las cosas del mundo, son vencidos. No puedes salir nuevamente y decirle al diablo, aunque ya no eres mi papá, voy a entrar en tus hábitats y por favor, no me vayas a hacer nada, soy hijo de Dios. Mentira. Te vas y te entregas personalmente a Él y a todas sus maquinaciones y sus metodologías. Y dice aquí el texto, son vencidos. Su postrer estado, su último, la forma en cómo va a vivir a continuación, viene a ser peor que el primero. Si antes era incrédulo y antes no temía y antes, ahora siendo cristiano, habiéndose deslizado y el pecado le ha engañado, su continuación de vida, lo que continúa en cuanto a su existencia como hijo de Dios, está peor ahora. Es mucho peor. Ha empezado una degradación y tiene que ver con sus raíces. Hijos de Dios, necesitamos entender esto. No se nos llama a crecer en una denominación. No se nos llama a aprender los distintivos bautistas. No se nos llama esas tonterías. No se nos llama a defender mi religión, mi denominación. No se me llama a defender mi iglesia. Se me llama a crecer. No en una experiencia. Se me llama a crecer enfáticamente en una persona. Persona. Y este es uno de los elementos claves. Vamos a culminarlo la próxima semana cuando los falsos maestros se encuentren con la realidad en el último día. Y Jesús les diga, nunca los he conocido. Yo no he tenido ni una relación cercana con ustedes. Has hablado de mí, has dicho de mí y probablemente has hecho cosas en mi nombre, pero eso es gnosis. Eso nunca ha sido epignosis. Nunca tú y yo hemos sostenido una relación. Lo tuyo y lo mío solamente ha sido cosas generales. Y necesitamos claramente tener en cuenta esta verdad. Necesitamos tener en cuenta que esto es una urgencia y que epignosis, el conocimiento y la gracia no son dos cosas independientes que se nos llama a vivir o se nos llama a crecer. Son juntas. No son independientes, son interdependientes. La una y la otra se enlazan y crean sinergia. Generan una energía interior en nuestras vidas que nos permiten crecer, propagarnos, avanzar. Si tú creces en gracia, pero no creces en conocimiento, puedes llevar una vida sin fundamento, enfocado en la experiencia. A ver, vamos a cantar. Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre y puedo seguir cantando. Cristo me hizo libre y nuevamente. A ver, ustedes solos canten. Cristo me hizo libre. Ahora me toca a mí. Cristo me hizo libre. Ahora cantemos todos juntos. Cristo me hizo libre. Y mientras la atmósfera va avanzando y me van ministrando, estoy de alguna u otra manera solo siendo adormecido en mis emociones, acordándome del bonito tiempo en el que el Señor verdaderamente me hizo libre, pero no tengo nada más de qué agarrar. Esa es gracia sin conocimiento. No me alcanza para la carrera, no me alcanza para el largo plazo. Es solamente enfocarme en lo que Dios hace conmigo. Y qué bueno eres Dios, y yo siento esto por ti. Está bien, y es bueno que eso suceda también, pero tiene que crecer de manera equilibrada.
Cuando uno crece en gracia, pero sin conocimiento, crece raquítico. Y lo peor de todo, dejas de crecer. Es como el tamo, dice, que se lleva el viento en el Salmo 1. ¿Sabes lo que es el tamo? El tamo eran esos arbustos espinosos y ni siquiera son árboles. Son esas cosas que van, o alguna vez usted habrá visto una película de vaqueros donde el viento va soplando y algunos arbustos van pasando. Ese es el tamo. Ni siquiera tiene raíces. Pero el árbol que medita día y noche y Dios es su delicia, tiene raíces profundas. Cuando uno crece en gracia, pero sin conocimiento, mi vida está basada en experiencias, en emociones, en recordar claramente lo que Dios ha hecho conmigo y de ahí ya no crezco. Sí tienen que haber emociones en nuestras denominaciones, por favor. Parecemos los bautistas que estuviéramos adorando un Dios muerto, un Dios que se enojaría si levanto mi mano. Estoy orándole al Señor o cantando, levantemos nuestras manos, pero estoy bien agarrado atrás porque no sé qué va a decir el hermano si me ve levantando mi mano. Terrible es eso entre nosotros. Y por eso no le faltan motivos a otras denominaciones de decirnos que estamos muertos. Que le estamos cantando y adorando con conocimiento, pero probablemente sin ningún tipo de emoción. No me emociono cuando llego a Él. No suelto la forma en cómo Él me ha hecho, porque sí lo experimento día a día. Crecer en la gracia, pero sin conocimiento, es algo contraproducente. Pero crecer en conocimiento sin gracia, ese es un típico persona que tarde o temprano el orgullo le gana y es la persona que señala a otros. Es la persona que está mirando a otras personas sus pecados. Es una persona que puede apartarse cuando lo ve y es una persona que se ha convertido en un fariseo. Está confiado en lo que sabe. Está confiado en tanto tiempo que ya tengo discipulado 1, 2, 3 y si hay el 4 me meto también ahí. Sé mucho del Señor, pero le falta gracia. No congenia con sus hermanos, no le tiene paciencia, no le instruye, no le ama, no le busca, no le perdona. Crece en conocimiento y sabe mucho del Señor, pero no fluye. Al contrario, separa a los demás de Él. Gracia y conocimiento se entrelazan, se traslapan, son interdependientes. Ambas nos permiten crecer en una vida equilibrada, tanto en los favores del Señor como también en el conocimiento de ese mismo Señor. Y nos permite tener una vida claramente plena, que va equilibrada y que va disfrutando del viaje. Su ánimo y su actitud no depende del viaje, no depende de la situación. Mira la vida como un viaje, mira la vida como una carrera. Y cada etapa que atraviesa va creciendo, va entendiendo, va tomando, tiene hambre, profundiza sus raíces y nunca está satisfecho. Porque el Dios que adoramos es un Dios infinito. Y el camino aún todavía seguirá cuando hayamos dejado este cuerpo y la inmortalidad nos envuelva. Por ahora vamos a culminar ahí. Que Dios nos permita ser desafiados en nuestro corazón. Lo mejor que usted va a hacer es dejar a un lado todo tipo de pretexto. Deje a un lado todo tipo de... Si es desgraciado escuchar esta enseñanza, qué bonito sería. Pero no está acá. No puedo hacer nada por mí. Hazlo por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tu familia. Si Dios hubiera querido que ese desgraciado escuche, lo tendría acá sentado. No hay nada que pueda impedir su mano del Señor. Hazlo lo que Dios pone en tu mente, pone en tu corazón. Y deja a un lado cualquier tipo de pretexto y embárcate en esta aventura que es hermosa, desafiante y nos permite experimentar a ese Dios día a día en cada situación que atravesamos. Amén. Dios los bendiga. Oremos.